lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, esta es la cuarta enseñanza. Recuerden que empezamos hablando de la profecía sobre el Mesías, la venida del Mesías, y la primera vez, el nacimiento, cuando celebramos la Navidad, y hoy terminamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Hoy terminamos la paz. ¿Por qué esto es importante? Pues sencillamente porque la segunda venida, como usted puede darse cuenta, es clave en la doctrina cristiana. Nosotros, sin duda alguna, tenemos que estar seguros de que un día el Señor volverá. Él volverá. Y es interesante saberlo por qué. Porque sencillamente, si nosotros estamos conscientes de esa segunda venida, estaremos de la misma manera preparándonos para cuando ella llegue, para cuando ese evento se dé. Fíjense qué está pasando con la iglesia de Tesalónica en este momento. El apóstol está notando que hay una situación que se ha presentado. La iglesia estaba dudando, estaba inquieta, estaba desalentada, temerosa frente a lo que pasaría con aquellos que habían muerto. Y Pablo tiene que asumir la situación y les escribe esta carta para que ellos entiendan lo que debe suceder en sus vidas. Pablo en el capítulo 5, si ustedes lo ven, les va a hacer la recomendación: hermanos, tengan paciencia, exhórtense, anímense, sean pacientes. Les va a decir en el capítulo 5, pero en este 4, verso 13, les va a dar una orientación precisa. Miren cómo lo dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los tesalonicenses están meditando en lo que pasará con los creyentes muertos en la parucía o en la segunda venida. ¿Qué pasará, dicen ellos, con nuestros muertos cuando Cristo vuelva por segunda vez? ¿Cuál será el fin de ellos? ¿Se perderán el gran encuentro final con el Señor? ¿Acaso los que estén vivos este día tendrán mayor ventaja que los muertos? La ignorancia respecto a esa realidad espiritual puso a temblar a la iglesia de Tesalónica. Y fíjense que se nota claramente, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen es una expresión bien importante, es un eufemismo que usa Pablo aquí, en términos sencillos. ¿Qué es un eufemismo? Pues es un término que es más delicado, que es más agradable, que utiliza Pablo en reemplazo de muerte, o en reemplazo de difunto, o en reemplazo de cadáver.
o para no decirle, mire, los que salen en la tumba, Pablo dice los que duermen. Ahora, cuando uno revisa la tradición griega, y esto también es común, el verbo que se utiliza aquí, inclusive la raíz de la palabra cementerio, significa eso, descanso. Para un griego era lo mismo decir el lugar de descanso o el dormitorio que cementerio. Era lo mismo. Y Pablo está usando esa terminología griega para hacer ver que los que están en Cristo duermen, es decir, que están muertos. Pero piense que la palabra tiene una connotación importante. ¿Cuál? Sencillamente hay esperanza. El que duerme, despierta. Tiene esa posibilidad. Y eso es lo que en el fondo Pablo quiere mostrarnos y dejarnos inquietos para que esta duda que la iglesia tenía, pues se le quitara. El alma es cierto que duerme para el mundo. Eso lo dice Job, lo dice Isaías, lo dice Eclesiastés. Hay muchas citas sobre eso. Pero el alma está despierta respecto a su verdadera realidad. Si ustedes leen la Biblia, los muertos se expresan en el mundo en donde están. Acuérdense, por ejemplo, de rico y Lázaro. ¿Se acuerdan, verdad? Que Lázaro está en un sitio donde el rico no está y habla. Es decir, la misma Biblia nos muestra que el alma realmente sigue existiendo, sigue viviendo. Y esa es la ventaja que los cristianos tienen frente a los no creyentes. Mientras el alma de los creyentes está en un sitio especial y con ello, lógicamente, tiene una gran ventaja porque está cerca de Dios, los que murieron sin Cristo no están cerca de Dios, al contrario, están sufriendo ya desde ese mismo momento en que mueren. Ahora, ¿qué es lo que busca Pablo? Que los tesalonicenses entiendan qué pasará con los muertos y les da la respuesta. Fíjense otra vez, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los otros, ¿quiénes son los otros? Léate la carta y se va a dar cuenta que los otros no son más que los incrédulos. Léate la carta y se dará cuenta que los otros no son más que los que no creen. Y Pablo está diciendo, ¿quiénes son los que realmente debieran tener tristeza y debieran estar lamentándose por la muerte de sus seres queridos que no creyeron? Los incrédulos. El que murió sin Cristo realmente está en una situación que le conducirá definitivamente a la muerte eterna total cuando Cristo venga. Las esperanzas de las que nos va a hablar Pablo aquí son para los vivos en Cristo. Es decir, morir pero sigo viviendo en Cristo. Y estoy en Cristo. Y permanezco en Cristo. Para ellos hay esperanza. Ahora, ¿por qué los creyentes siguen reaccionando de esta manera? Por una simple razón. Acuérdense que eran de trasfondo griego. Y los griegos pensaban que con la muerte se acaba todo. Dicen textos antiguos, después de la muerte no se puede volver a la vida. Después de la tumba ya no nos veremos más. Teócrito, un poeta griego, escribió, las esperanzas son para los vivos, los muertos están sin esperanza. Y hay lápidas que dicen en griego, yo no era, yo vine a ser, ya no soy y no me importa. Para los griegos, después de la muerte no hay esperanza. Sin embargo, Pablo quiere dejarle claro a la iglesia de Tesalónica que para los muertos en Cristo existen todas las esperanzas del mundo y que esa influencia griega deben quitarla del medio
y asumir la verdad bíblica como verdad gloriosa que les va a animar, que les va a alentar, que les va a sacudir su conciencia y a pensar diferente. Es cierto que como cristiano sufro ante la muerte de un ser querido, pero es cierto también que ante la muerte de un ser querido que ha dormido en Cristo hay consuelo y hay paz y hay esperanza. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos está diciendo y nos seguirá diciendo que Él volverá, y cuando Él vuelva, los que han muerto en Él resucitarán por Él y se irán con Él. Esa es la gran esperanza del cristiano. Cuando Cristo, dice Pablo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la esperanza. Si yo muero en Cristo, la esperanza es obvia. Y el que muere en Cristo, esa esperanza tiene que ser evidente también. Porque si yo vivo, vivo para el Señor. Y si yo muero, muero para el Señor. En la vida y en la muerte del Señor somos, dice el Escritura. Entonces, no hay temor si se muere un ser querido en Cristo. No hay temor si muere en Cristo. Hay esperanza para los que están en Cristo. Ahora, fíjense que Pablo va a aclarar a la iglesia de Tesalónica y le va a enseñar la verdad central para que esa ignorancia y ese temor que no debiera estar en ellos por fin se va. Porque Pablo les ha enseñado a esta iglesia, les ha predicado sobre la resurrección, les ha predicado sobre la segunda venida. No se entiende todavía por qué esta iglesia sigue siendo afectada por esa creencia de que pudiera perderse la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Pablo va a continuar su discurso y va a decir, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y aquí aclaro algo. En griego, esto no es un condicional. Y puede buscarlo, por favor. Pablo va a decirle a la iglesia de Tesalónica mediante una sencilla frase. Este sí creemos, le repito, no es un condicional. No es que si yo creo, entonces. No, lo que está diciendo Pablo es, como tú crees, como tú estás seguro, entonces, ¿qué sucederá? ¿De qué estoy seguro? De que Jesús murió y resucitó. Entonces, ¿qué sucederá? Yo resucitaré. Y esa es la certeza de Pablo y lo que quiere dejar claro en la conciencia de la iglesia de Tesalónica. Los expertos en griego nos dicen cómo esa frase es afirmativa y es una forma de mostrar seguridad de la fe. Como estoy seguro, como sé que Jesús murió y resucitó, entonces Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, hay esperanza, siempre habrá esperanza para aquellos que en Cristo mueren. Y cuando Cristo venga, la bendición será grande. Nos iremos con Él. Y yo espero estar ahí también. Todos los creyentes estaremos allí. Entonces traerá Dios, dice Pablo, a los que durmieron en Cristo. El apóstol les muestra que la fe firme lleva a la iglesia a la esperanza segura de la resurrección de los muertos y a estar tranquilos frente a la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, nos llevará con Él. Amén. Que nos quede eso en la conciencia. Pero fíjense la advertencia de Pablo. Si estamos en Cristo. Es decir, esto no es para todo el mundo. Esto no es para los que no creen. Esto no es para los que no tienen fe.
Esto es para los que están siendo parte de la iglesia de Cristo, porque han entregado sus vidas a Cristo y porque en sus vidas glorifican el nombre del Señor. Y esa es la ventana. Es una esperanza segura por Cristo. Es una seguridad fuerte, firme en Cristo. Resucitaremos con Él y vendrá y nos iremos con Él. Que nos quede claro eso. Si eres creyente, estás en este grupo. Y seguro que pasará eso contigo. La conclusión de Pablo aquí es obvia. Jesús murió y resucitó, entonces nuestros hermanos de Tesalónica que han muerto en Jesús resucitarán y el día en que Cristo venga se irán con Él. No dudemos de Él. Eso es fuerte y firme para Pablo. El mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, levantará de los muertos a los que son de Jesús, a los que murieron en Jesús, a los que creyeron en Jesús, a los que pertenecen a Jesús. ¿Queda claro, hermanos? Y espero que eso quede en nuestra conciencia y sobre todo quede como eco. Así que el verso 14 claro, perdón. En el momento de su venida, Cristo vendrá por los suyos. Esos que vivieron para Él y que están hoy muertos. Pero vendrá por los suyos. Esos que estuvieron vivos en el mismo momento en que Él venga. Pero fíjense que Él dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los rescatará de la tumba. Vivirán para siempre. Y más atrás, los que estén vivos. Transformarán sus cuerpos de carne en cuerpos gloriosos, dice la Escritura. Y entonces nos iremos con Él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren la reafirmación de Pablo. Hay 4 detalles en este verso. Primer detalle. Pablo no está expresando en este texto sus ideas. Pablo no está expresando aquí sus pensamientos. Pablo no está mostrando aquí sus opiniones. Pablo está hablando como apóstol de Dios. Y como apóstol de Dios está diciendo, les estoy hablando palabra del Señor. Pablo la conocía perfectamente. Y con base en esa palabra del Señor, él está asegurando que lo que está diciendo es la verdad plena, la verdad total, la verdad verdadera. Es palabra de Dios lo que les estoy diciendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No estoy hablando en mi nombre, ni estoy hablando palabra mía. Estoy hablando la verdad del Evangelio, la verdad revelada, es lo que nos dice Pablo. Esto no es mío. Entonces lo que me está diciendo merece atención y atención segura y atención delicada y atención plena. Pon atención. Escucha bien, dice Pablo. Lo que te hablo es palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está Pablo hablando como palabra de Dios? Pues lo que sigue. Nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está diciendo, mira, si estamos vivos hasta que el Señor venga, nosotros no nos adelantaremos a los que han muerto en Cristo. Si estamos vivos
cuando el Señor venga, lo primero que hará Dios no será rescatarnos a nosotros, sino transformará el Señor los cuerpos de los que han muerto y les dará los cuerpos gloriosos del cual habla el mismo Evangelio y las mismas cartas paulinas y otras cartas. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, dice la Escritura. Por eso Pablo dice, no estoy hablando palabra mía. Y este cuerpo mortal, al revestirse de inmortalidad, le da toda la capacidad a esa persona que ha resucitado en Cristo de poder seguir con Cristo. Nosotros con este cuerpo no podemos entrar a los cielos. Este cuerpo nos impide ir al cielo. Por eso el mismo Señor vendrá y nos transformará de tal manera que con un nuevo cuerpo, con la nueva vida plena y total en Cristo, nos iremos con Él. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos también sufrirán la transformación y también volarán en Cristo a la eternidad. Fíjense lo hermoso del pasaje. Ahora, ¿cuál es la intención de Pablo? No estén temerosos. ¿Cuál es la intención de Pablo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están inseguros? Si ustedes, como yo, cuando Cristo venga, Él hará toda una obra de transformación tan radical en nosotros que nos hará posible por fin entrar al cielo. Que es nuestro gran deseo. Pero hay que estar en Cristo. Que no se nos olvide tampoco. Pablo entonces está transmitiendo un mensaje de esperanza, pero un mensaje seguro, pero un mensaje confiado, pero un mensaje verdadero. No dudes de lo que te estoy diciendo. Esta es la verdad de Dios. Tú serás transformado y te irás con Cristo a la eternidad. Él sabía lo que se habían preocupado aquellos que habían muerto antes del arrebatamiento de la iglesia. Y por eso Pablo está aclarándole. Nosotros ni siquiera nos adelantaremos a ustedes. Ustedes serán primeros. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que los seres queridos nuestros que han muerto en Cristo serán transformados y los volveremos a ver! Y nos gozaremos con ellos en la eternidad. Esta es la esperanza nuestra. Así que lo primero es bien preciso para Pablo. Lo segundo, Pablo dice, el Señor vendrá y vendrá de los cielos. Claro, acordémonos cuando Él asciende. ¿Se acuerdan que un ángel le dice a los apóstoles, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Capítulo 1, verso 11 de él. Miren la claridad. Vendrá Cristo, Él se fue, vendrá, es seguro, es palabra de Dios. Y Dios no miente, Él viene. Él es el Dios de todo, ¿verdad? Y Él viene. Él mismo lo dijo y Él mismo lo cumplirá. Pero miren lo tercero. Se oirá el Señor con voz de arcángel, con voz de trompeta, con trompeta de Dios. Aquí nadie tendrá excusa. Nadie. Para decir, yo no oí, yo no vi nada. El día en que Cristo vino. Lo que muestra el apóstol Pablo en su narración es un hecho que será conocido por todos. Miren todo lo que se produce. El Señor con voz poderosa se anunciará. El Señor con voz de arcángel se mostrará. Con trompeta de Dios se dará a conocer. Aquí estoy y vengo por mi pueblo. Y nadie podrá decir yo no vi. Y nadie podrá decir yo no vi.
porque inclusive el texto dice en Apocalipsis, y todo ojo le verá. Aquí no hay excusa. ¿Qué le podría decir alguien a Jesús que está diciendo cómo vendrá? ¿Qué le puede decir si se excusa diciendo, no, yo no vi nada? Yo no oí nada. Y nos están diciendo que la venida segunda, algunos dicen que la venida segunda de Cristo será oculta. Miren cómo nos narra Pablo aquí. Es una venida extraordinariamente visible y extraordinariamente audible. Y nadie tendrá excusa. Hasta los pecadores lo verán y verán. Todos. Habrá gran alboroto, gran ruido de trompeta. Y no habrá, repito, quien diga yo no vi, yo no vi. Vivo o muerto, lo sabrá. Así que, hermano, lo tercero es eso. La manifestación de Cristo será evidente y gloriosa, visible y audible. Y cuarto, dice, los muertos serán resucitados. Este era el tema de la predicación de los apóstoles, acuérdense. Aquel primer siglo, esa era la predicación. Cristo murió, Cristo resucitó. Moriremos, resucitaremos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Era la predicación y sigue siendo la predicación central del Evangelio. Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo y en nuestra resurrección, dice Pablo, somos los más desdichados de todos los hombres. En términos simples, pobrecitos nosotros. No tendremos esperanza. Pobres de nosotros, no tendremos vida. Y piense que resucitarán los muertos primero. Me imagino que Abel saldrá, Abraham saldrá, Isaac saldrá, Jacob, José, Moisés, los profetas, los apóstoles, todos los que murieron en Cristo saldrán y serán transformados. Se revestirán de gloria. Y luego los que queden. De todo esto se entiende claramente que hay vida para el que ha muerto en Cristo, que hay esperanza para el que ha muerto en Cristo y que la gloria venidera para nosotros es real. Muy real. Y ese encuentro, ¿dónde será? Dice el texto, en el aire. Nos encontraremos con él en las nubes. Advenimiento en secreto, yo no sé cómo lo pudiéramos entender. Fíjense entonces cuál es el propósito de Dios. Iglesia de Tesalónica, debe tener claro que los cristianos son personas de esperanza. Que los cristianos no tienen por qué temer, dudar, angustiarse por aquellos que han muerto en Cristo, porque los que han muerto en Cristo volverán a la vida y se irán con Cristo. Ese temor debía desaparecer en la iglesia de Tesalónica. Y fíjense que Pablo va a decir, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, que lo que les estoy hablando como palabra de Dios les sirva a ustedes, más que para entristecerse, para gozarse. Más que para desanimarse, para vivificarse, estar contentos, alabar y glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que Pablo está buscando aquí. Los seres queridos nuestros en Cristo vivirán eternamente y Cristo vendrá por ellos. Iglesia de Tesalónica, no hay temor, no hay miedo, no hay inseguridad entonces. Y fíjense que esta es la fe del creyente. Esta es nuestra.
Ahora, Pablo va a enseñar luego, yo no leí el texto, pero viene en el siguiente capítulo, que nosotros no sabemos ni el día ni la hora, ni el tiempo. Y lo ha dicho Pablo también, perdón, lo ha dicho también los evangelios, el mismo Jesús. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero, ¿para qué eso? A Dios no le interesa dar tiempo. A Dios le interesa que seamos conscientes de que Él viene y que debemos estar preparados para su venida. A eso es que Dios apunta. Eso es lo que Dios busca. Ese es el interés de Dios. Fíjense esto. Me voy a salir un poco del texto, pero para que entendamos por qué a Dios le interesa que estemos preparados para su segunda venida. ¿Por qué? Porque lo que marca la hora de la venida de Cristo es un hecho concreto en el corazón del hombre. Fíjense cuando usted lee el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17. La pureza del corazón, la santidad del corazón, eso es lo que interesa para este día. Mire cómo lo dice Lucas, 17:27. Del 26, perdón. Comienzo del 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. 28. Así como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot. ¿Qué está diciendo Jesús? Para nosotros estar bien preparados para su segunda venida. Miren que lo que está mencionando el Evangelio no es pecado. No es pecado. Ninguna de esas cosas son pecados. Lo decía en la enseñanza también en escuela dominicana. Comer es malo, ¿no? Casarse es malo, ¿no? Comprar es malo, ¿no? Vender es malo, ¿no? Y entonces, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué destruiste? Vivieron tan normalmente la vida que dejaron a Dios de lado. Y cuando tú en la normalidad de la vida dejas a Dios de lado, hasta llega. Hasta ahí llegamos. Y no preguntes qué pasó, porque la respuesta la tiene. Fíjense cómo estaba atrapado el corazón de la gente en tiempos de Lot y en tiempos de Noé. Vivían simplemente para estar aquí, cumplían lo que humanamente había que cumplir, gozaban de la existencia, compraban, vendían, comían, bebían. ¿Y Dios? No hay. No hay Dios. No está Dios. Es que Dios no me interesa. Y cuando Dios no te interesa en lo simple de la vida, menos te interesará en más. ¿Y qué pasó con esta gente? Fíjense que el mal, ¿dónde estaba? En el corazón. Acuérdate y se los diré siempre. Nosotros somos el enemigo. ¿Contra quién lucho yo en la vida de fe? Contra mí mismo. Porque yo soy el enemigo. Porque del corazón del hombre sale lo peor, dijo Jesús. Y entonces, ¿contra quién lucho yo? Contra mí mismo.
Y por eso, mire lo que nos está diciendo el texto de Lucas, el Evangelio. Qué triste es ver que la vida pasa en las personas de manera tan normal, pero tan normal, y en la que Dios no hace parte para nada. Miren el peligro. ¿Hasta dónde llegamos? Dios no hace parte de la existencia mía. No hace parte de mi trabajo, de mi hogar, de lo que yo hago, de lo que yo compro, de nada. Absolutamente de nada. El corazón de los hombres y de las mujeres de aquella época se centró en ellos mismos y en satisfacer sus propias necesidades, sus propios deseos, sus propios intereses, su propia alma. Qué bueno tener esposo, esposa, hogar, hijos, bienes, disfrutarlo, gozar de los amigos. Pero Dios no. Dios no está presente. Lo olvidaron, lo dejaron de lado. ¿Importa la existencia humana con todo lo que se implica? Dios no. ¿Qué está allá afuera? Fuera de mi vida, Dios. Para ese trabajo, digamos. ¿Cómo? Para eso he visto. Tengo lo necesario. Ok. Ahí te dejo. Y cuando Dios me deje, la muerte eterna es lo que me espera. Eso es vivir en los tiempos de Lot, en estos términos lucanos. Eso es vivir en los tiempos de Noé. Y si nos vamos más de cerca, notaremos quiénes eran la gente de Lot y quiénes eran la gente de Noé. La tendencia del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, dice en Génesis, en la época de Noé. Y si es en la época de Lot, igual. El mal. Pero fíjense que Lucas no está haciendo un énfasis en eso. Lucas está mirando la sutilidad de la exclusión de Dios de la vida humana. Muy sutilmente sacaron a Dios de la ecuación de la vida humana. Fue expulsado Dios. ¿Cuántos no me han preguntado a los pastores de muchas partes? ¿Y por qué estas escuelas están así? Porque sacaron a Dios de la escuela. ¿Y por qué las familias están así? Porque sacaron a Dios de la familia. ¿Por qué el gobierno está así? Porque sacaron a Dios del gobierno. Dios está siendo sacado de todas partes. Y cuando Dios es expulsado de cualquier parte, lo que llega a esa parte es la muerte y la condena para siempre. Cuando Dios está expulsado de la familia, del hogar, de la escuela, del trabajo, de la institución, llámese como se llame, desde ese mismo momento la muerte llega. Y Dios te está diciendo, aquí estoy. Quiero darte vida, mi vida eterna. Quiero darte mi gracia, mi perdón, mi misericordia. Quiero darte. Pero qué triste es vivir, como dice Lucas, en la vida así tan simple. Parece bien, parece normal. Comer, beber, vestirse, disfrutar de la vida. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Dios aquí no está, no es necesario. A nosotros nos va bien. ¿Y no sabes tú que te está yendo bien es por Dios? Porque la gracia de Dios te ha acompañado todo este tiempo. Entonces no lo expulses. Búscalo con amor, búscalo con pasión, búscalo con alegría, búscalo con esperanza.
Búscalo para vida eterna. Los dominó el pecado y se murieron. Un corazón lejos de Dios hace al hombre el centro de la vida. Ya eso es suficiente para decirte idólatra. ¿Te crees más que Dios? Miren qué pasó con esta época. La gente de la época de Noé y de Lot estuvo más pendiente a lo que Dios les dio, a las provisiones de gracia dadas por Dios, pero no estuvieron viendo a Dios mismo. Dios pasó inadvertido. Entonces, hermano, piense, Jesucristo vendrá. ¿Cómo vamos a estar cuando Él venga? La misma carta a los tesalonicenses. En el capítulo 1, mire cómo nos dice. Porque ellos mismos, 9 capítulo 1, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y mire cómo termina. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está diciendo Pablo de la iglesia de Tesalónica. Esta gente se convirtió, esta iglesia se convirtió. Y se convirtió y empezó a servir a Dios. Y ahora, sirviendo a Dios, lo espera. Sirviendo a Dios, lo espera. ¿Cómo debo estar yo, sino afanado, haciendo todo lo necesario para glorificar a Dios, de tal forma que cuando Él venga me encuentre así, glorificándolo? Si no es así, el cristianismo de nosotros es barato, es simple, es desabrido. El cristianismo es compromiso serio. El cristianismo es servicio firme. El cristianismo es glorificar a Dios en la propia vida. Ese es el cristianismo. Y así debe encontrarnos el Señor para cuando venga. Él vendrá. ¿Cómo nos va a encontrar? En las mismas. Todavía creemos que con esto tan barato que hacemos, se tranquiliza nuestra conciencia. Tan pobre que hacemos, se tranquiliza nuestra conciencia. Bueno, pobre de ti, porque si es así, estás en una pésima situación. Dios busca gente comprometida. Dios busca gente responsable de su gloria, de servirle. Para esto no valía la pena estar en Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a responderle a Dios sabiendo esta verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tienes para decirle a Dios? ¿Qué tengo para decirle a Dios? Ay, Señor, mira, Señor, lo que pasa es que, Señor, mira, es que tú no te das cuenta que yo... No, yo no me doy cuenta de nada, yo soy simplemente una persona que te mira y te ve lejos de mí y eso es suficiente para mí. Así que, hermanos, mire la claridad de Pablo. Iglesia de Tesalónica, no temas,
No te desanimes, no te desalientes. Ten claro que eres iglesia de Dios. Ten claro que como iglesia de Dios, Cristo vendrá por ti y que te encuentre Cristo, como dice la misma carta, sirviéndole y glorificándole y amándole. Y te irás con él. Así para nosotros. Si nos encuentra así, nos iremos con él. Y qué bueno que nos vayamos con él. Eso indica que sí le paramos bola y que sí hicimos lo que teníamos que hacer. Acuérdense, siervos inútiles va a ser el título que nos vamos a ganar. ¿Por qué? Lo dice la misma escritura. Porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. Y ojalá que yo pudiera tener ese cartón en mi casa, firmado por el Dios del cielo, siervo inútil. Eso indica que pasó en nuestra vida lo que le pasó a Pablo. Carta a Timoteo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Ahora me espera la corona de la vida. Siervo inútil. Lo que tenía que hacer eso hizo. ¿Somos conscientes de ello? Cuando Cristo venga, seremos transformados y nos iremos con Él. Pensémoslo. Y que no nos pase lo de los tiempos de Lot y lo de los tiempos de Noé. Nos distrajimos tanto en las cosas de aquí y de ahora, como les decía en la clase, empezamos a buscar pues la basura y no buscamos lo esencial. La Biblia nos dice, acuérdate, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y al Dios trino, y al Dios uno, toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Amén. Vamos a celebrar inmediatamente